Estamos viendo la ley de Cristo. Cuando hablamos de la ley de Cristo, tenemos que saber a qué nos referimos. Nos referimos al hecho de que Dios estableció la ley de Moisés. Al inicio, la ley de Moisés decía: ama a tu prójimo como a ti mismo, lo dice en el Antiguo Testamento. Sin embargo, no está entre los 10 mandamientos ni es de los principales mandamientos en la ley. También dice: ama al Señor tu Dios con todo el corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Bueno, aunque tampoco están los 10 mandamientos, sin embargo, también está en la ley. Cuando Cristo viene y habla entonces que la ley y los profetas hablaron hasta Juan, y entonces empieza a enseñar lo que él establece en el nuevo pacto, habla de estos 2 mandamientos: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, pero le agrega con toda tu mente. Y el segundo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien, los judíos podían entender eso, y eso lo habló en público, eso se lo enseñó a todo el pueblo. Sin embargo, en Juan, en capítulo 13, versículo 34, si vamos ahí a Juan 13, versículo 34, él está en el aposento alto con los discípulos, está solo ahí con los 12. Y él les da este nuevo mandamiento. Este no es público, este no lo enseña a todos los judíos. Se les dice: un mandamiento nuevo les doy. ¿Por qué este es llamado nuevo? Porque este no viene en la ley de Moisés, porque este empieza a hacer la distinción en cuanto a la ley de Moisés, porque Jesús está a punto de morir y después resucitar para establecer el nuevo pacto, el pacto que está basado en la ley de Cristo. Y entonces les dice: un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. Ahora, esto podría encajar en el nivel de prójimo, amar a mi prójimo como a mí mismo, que nos amemos unos a otros. Sin embargo, aquí ya habla de una cuestión recíproca. En el caso de amar a Dios, en el caso de amar al prójimo, va en una sola vía: ama a Dios, ama a tu prójimo, aunque entendemos que todo es reflejo del amor de Dios. Ya lo hemos visto en los domingos anteriores: somos primero amados por Dios para luego amar. Pero en este caso ya habla de una reciprocidad: ámense unos a otros. Pero la diferencia sobre todo está en la medida como yo los he amado. Hay una cuestión distinta que acabamos de leer ahorita, el mandamiento que tenemos de él, que el que ama a Dios ame también a su hermano. Y en el 19: nosotros amamos porque él nos amó primero. Y en todo el capítulo Juan va repitiendo en toda la primera carta, Juan va repitiendo este concepto. En el versículo 11 que acabamos de leer ahí en sus boletines dice: amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Y esto es algo que nosotros debemos considerar, el ejemplo de Jesucristo. ¿Cómo nos amó Jesús? Él puso su vida y él dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. El aspecto que nosotros debemos imitar es servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, esa parte no la podemos nosotros seguir como ejemplo, porque esa es su labor como Salvador, que solo le pertenece a él. Pero el servicio es lo que le instruye a los discípulos al principio de este capítulo 13 de Juan 13. Él les enseña que si el Señor y Maestro les ha lavado los pies, les ha servido, entonces ellos deben lavarse los pies unos a otros. Se llama nuevo este mandamiento porque es lo que Dios espera de nosotros, que ahora tenemos el Espíritu Santo, a diferencia del antiguo pacto de la ley de Moisés, donde no estaba el Espíritu Santo obrando en el creyente, aquel que era del pueblo de Dios y que creía en Dios. No nacía de nuevo, no recibía el Espíritu Santo, y se le pedía que amara a su prójimo como a sí mismo. Esa era la medida, haciendo por ellos lo que quisieran que hicieran por ellos, por esa persona. Finalmente, lo que Jesús ha llevado ahora es el hecho de que, como en este nuevo pacto nosotros nacemos de nuevo y recibimos el Espíritu Santo, podemos amar al hermano
El hermano puede amarnos a nosotros, porque si el amor está en el servicio, la cuestión es la edificación. Buscamos edificarnos unos a otros. Por esa razón, cuando leímos aquí, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y empezamos en el versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Por qué se espera de nosotros esta forma de amar? Porque hemos nacido de Dios, o en otras palabras, hemos nacido de nuevo. Por esa razón podemos amarnos entre nosotros. ¿Y qué es finalmente y cómo concluimos este término amar que Jesús espera que hagamos? ¿Cómo se manifestó el amor de Dios? En que Él envió a su Hijo, lo vimos la semana pasada, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, Él dio su vida y el Padre dio a su Hijo. El amar se manifiesta en dar, pero el propósito de dar es el servir, es la edificación. Lo que la Biblia nos enseña, y sobre todo en 1 Corintios 14, el apóstol Pablo enfatiza el hecho de que todo lo que hacemos como iglesia debe buscar la edificación. Sea que tengamos un don, que tengamos otro don, todo lo que la iglesia hace debe servir para la edificación. Es decir, nuestra vida debe ser enriquecida por la acción de los demás hermanos, pero esa acción viene como fruto de ese amor por nosotros. ¿Cuál es el verdadero interés? Lo que ya hemos dicho, lo veremos en los siguientes domingos, la importancia del amor, pero el interés finalmente es que amar a los hermanos es un derivado de nuestro amor a Dios. Por eso dice, el que ama a Dios, ame también a su hermano. De ahí es la fuente de este nuevo mandamiento, nuestro amor a Dios. Porque muchos dirán, y muchos de hecho dicen, pero es que los hermanos no siempre son los mejores, los hermanos, y se habla mucho de los hermanos. Pero la realidad es que nosotros encajamos en la iglesia a la que vamos porque somos como los hermanos. Y por esa razón tenemos nosotros que tener claro que si Dios nos amó a nosotros siendo lo que somos, podemos amarnos a ellos que fueron amados por Dios siendo lo que son. Que ahora todos somos, y voy a esta última parte, en 1 de Juan 5, es decir, un capítulo después de que ha dicho este mandamiento tenemos de él, el que ama a Dios ame también a su hermano. El siguiente versículo, que es el número 1 del capítulo 5, dice, todo aquel que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo el que ama al Padre ama al que ha nacido de él. Es decir, tú amas al Padre, ama a sus hijos. Tú amas a Dios, ama a sus hijos. Porque Dios te ha amado a ti y Él espera que los demás te amen a ti. Así es que vamos a orar. Padre, alabamos tu bendito nombre y te damos gracias por el amor que tú nos has dado. Por poder entender, Señor, que dentro de lo que ha quedado para nosotros como iglesia, en el nuevo pacto, Señor, es este mandamiento de amarnos unos a otros. Porque esa es la forma en que nosotros conoceremos y seremos conocidos como discípulos tuyos. Padre, te pedimos, Señor, que llegue realmente a nuestros corazones, Señor, y podamos nosotros comprender, Padre, el amor tan grande que tú nos diste al amarnos, para que nosotros también extendamos ese amor a nuestros hermanos a quienes tú has amado, enviando a tu Hijo Jesucristo para salvación de ellos. Te pedimos, Padre, que sea tu gracia y tu bondad sobre nuestras vidas, Padre, y nos permita ser un verdadero reflejo a la sociedad de tu amor, Señor, para que las personas puedan reconocer a tu Hijo Jesucristo en nosotros y puedan venir a Él. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te rogamos todo esto. Amén. Amén. Dios les bendiga. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios. Vamos a seguirle exaltando a través del canto.